Bueno, entonces, como les decía, en esta sesión, pues vamos a cumplir aquí con el requisito que nos manda la universidad, como es el del llamado a esta asistencia. Vamos a tener como objetivo, propósito en el día de hoy, primero vamos a generar pues ya como ese acuerdo, concertación de cómo vamos a sacar esa nota final, la cual va a ser el 10 de abril. Y a continuación vamos a abrir un espacio para socializar el tema de las lecturas que teníamos allí, principalmente una, y ya luego continuamos con la temática que quiero como centrar en algunos temitas específicos que aunque todos los temas han sido expuestos, pero sí creo que es importante o relevante enfatizar en algunas cositas como para irnos con la idea realmente de este tema. Entonces, esta es selectiva 3. Bueno. También comentarles que ya desde la semana pues pasada, después de que terminamos ese día, pues se les generó tanto en la plataforma Odin como en plataforma Class la subida y reporte de las notas, adicionalmente de la asistencia de cada una de las personas y pues con la única novedad, como Carlos ya lo sabe, lastimosamente no me aparece en la plataforma Class, lo cual nos implicó pues dar no solamente el reporte de él, sino el de todos los del grupo a coordinación y a registro académico, ¿sí? Entonces, pues el caso de él sí quedaron de solucionarles ya finalizando el ciclo. Entonces, pero yo ya les reporté a cada uno de ustedes y en las diferentes plataformas y pues me supongo que ustedes ya la tendrán visible también. Bueno, vamos a llamar a lista. Caterina Gudelo. Caterina está. Me colaboran ahí, porfis, si de pronto no la vemos, no la veo. Listo. Que como yo cuando me paso aquí ya no las veo, no veo la sala. Entonces, Caterina Gudelo, por el momento, pues la tenemos ahí con esa inasistencia. Queremos a ver si llega en el transcurso de la tarde. Lisa María Castaño. Presente, profe. Hola, Lisa. Diana Marcela. ¿Qué más, profe? Bien, bien. Diana Marcela Franco. Presente, profe. Hola. Nicolás García. Don Nicolás. Está en sala. Te leo, te escucho. ¿No estamos? Bueno, no veo a Nicolás tampoco ahí. ¿Qué le pasará a Nicolás? Bueno, Bismar González. Presente, profe, buenas tardes. Hola, Bismar, ¿qué tal? Andrés, Carlos Andrés. Presente, profe. Hola. Vamos con Valentina Jiménez. Presente, profe. Vale, bien. Jonathan Ladino. Jonathan. Buenas tardes, presente. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Claudia Liliana Lozano. Presente, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Yorleni Marín. Presente, profe. Vale. Y Ana Carolina Marín. Presente, profe. Vale. Andrea Osorio. Presente, profe. Hola, Andrea. Ana Milena Vélez. Ana Milena no la tenemos por acá, no la vimos. Ana Milena. Sí, la vemos. profe, Ana está ahí en sala. Sí. Milena. Presente, profe. Hola, Milena, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, ahorita vamos a dar otro repasoncito, como les decía, con relación a los que no están aquí en este momento. A ver, de pronto nos informan qué pasó, Presente, qué profe. sucedió luego. ¿Quién me dijo presente? Bien, gracias. Cuéntame tu nombre, que no te veo. ¿Caterín?
Era A ver, Milena, ¿quién me profe, confirma? Milena Vélez. Ah, bueno, listo, pues. Sí, entonces ahorita volvemos y damos un pasoncito otra vez por acá por la asistencia. Bueno, chicos, entonces, chicas y chicos, como les comentaba ahorita al inicio de la sesión y pues después de esa reflexión que hicimos sobre la frase que les dejé allí colgada en plataforma, pues realmente sí, estamos todos los días asumiendo retos, identificando situaciones como contadores, como tributaristas, ¿cierto? Entonces, realmente tenemos que tener una capacidad de actuar, de reflexionar, de criterio personal para poder tomar decisiones que realmente pues podamos ser verdaderamente unos elementos que ayuden a la administración, ¿cierto? Con nuestro asesoramiento, con nuestra opinión del día a día, en fin. Bueno, mientras llegan los otros compañeritos, entonces vamos a continuar. Como les decía, igual pues esta ya está en grabación, pues ellos serán informados, pero entonces ustedes saben que a mí me gustan las cosas pues como concertadas, ¿cierto? Que podamos realmente tomar las decisiones, pero basadas en lo que cada uno aporte y que realmente pues sea de verdad un consenso o una conciliación entre las partes, ¿cierto? Ustedes saben que, bueno, la nota del segundo parcial, yo creo que de aquí a mañana, pasado mañana por tardar, ya ustedes la van a ver, aunque pues a la generalidad por las buenas presentaciones que hicieron en las exposiciones, buen material de apoyo y adicionalmente pues trabajo pues de alguna actividad adicional de retroalimentación. De pronto sí hubo algunos casos que sí vi como lectura del documento, de la diapositiva, quizás de pronto un poquito de inseguridad, pero sin embargo, pues valoré todo ese trabajo que hicieron y les quedó la nota en 4.5 a todo el grupo en general, ¿sí? Esa pues viene siendo las notas de cada uno de ustedes en la nota de segundo parcial, porque así habíamos acordado que no íbamos a hacer examen escrito ni nada, entonces pues la nota de la exposición. Bueno, si tienen pues alguna observación, sugerencia o algo, pues me lo hacen saber y pues lo dialogamos, lo aclaramos y pues bueno, eso en cuanto a la nota del segundo parcial, la cual va a quedar reflejada tanto en la plataforma Moodle como voy a ponerla también en las diferentes plataformas que nos piden de evaluación. Tenemos hasta el 5 de abril, sin embargo, pues yo lo haré esta misma semana. Bueno, eso en un punto. Segundo punto, las notas de seguimiento, pues ya saben que pues esa igual va a ser la sumatoria de las notas que están publicadas allá en la plataforma Moodle por cada una de sus actividades presentadas. Y adicionalmente van a tener una nota, pues que yo se las voy a dar a conocer, esa nota de participación y pues de cumplimiento, de asistencia, bueno, una nota general que voy a dar pues a cada uno, ¿cierto? Quizás a unos les quede una nota, a otros otra, pues ya igual es la nota que yo voy a valorar de acuerdo a su desempeño, que va a ir sumada también a la nota de todas esas acumulados de entregas de actividades, la cual corresponde a la nota del 25% de seguimiento. Hasta ahí, ¿tenemos alguna inquietud, duda o quieren hacerme alguna sugerencia, algún aporte o está bien de esa manera para ya yo continuar con la nota del final? No, profe, sí está bien. Bueno, ¿alguien más? Quiero escuchar a los demás. Está bien, profe. Bueno, listo. Igual esa nota valorativa pues va a ser muy buena porque de todas maneras ustedes han tenido un buen desempeño, han sido cumplidos, han tenido un buen trabajo. Unos pues un poquito más se han destacado en cuanto a la participación, pero por lo demás estoy muy satisfecha con el grupo con relación pues a ese desempeño y pues la nota de seguimiento va a ser muy buena. Tengan la plena seguridad lo que va a representar un muy buen 25% en su nota. Quizás inclusive les va a ayudar de pronto a uno u otro que por allá les quedó en 3 algo, 3.4, 3.5, 3.3, ¿cierto?
en esa nota de primer parcial, entonces yo creo que esa les va a ayudar a subir el promedio, al igual que esa nota de segundo parcial, que pues la ayuda del trabajo de exposición, que también se les dio un tiempo prudente, pues también creo que se les facilitó mucho para la presentación y para esa nota final del parcial. Bueno, listo, vamos con la nota del final. Resulta que yo les había comentado lo siguiente. Esa nota va a estar dividida en dos partes, la cual va a ser una sesión personalizada conmigo, les comenté, y luego el examen es una prueba, ¿cierto? Escrita. Esa pues creo que van a ser 10 preguntitas tipo test, pero pues igual es una prueba escrita, lo que quiere decir de que ese 25% del final pues va a estar separada en dos partes, ¿cierto? Pero quiero pues por optimización del tiempo, pues yo quiero hacerles una propuesta, un planteamiento y ustedes me dirán, ¿cierto? Resulta que pues mi propósito para esa charla personal que voy a tener con ustedes es un poco como de conocimiento de la generalidad, pues de todas las temáticas que hemos abordado durante todo el proceso. Entonces, pues yo quiero como facilitar esa parte y pues ahorita que estamos como tan apoyados en el tema de las TIC, de los medios y demás, entonces la propuesta es la siguiente, que ustedes me generen un video individual, eso sí, un video de no más de 5 minuticos, donde ustedes planteen como una explicación, un resumen general de qué fue la asignatura en las diferentes temáticas, los temas más relevantes o lo que les dejó de pronto el aprendizaje, ¿cierto? Y de una u otra manera, pues, como una conclusión y esa pues como ya cierre, digamos, del proceso, teniendo en cuenta desde el primer momento que nos vinculamos al módulo hasta la temática que vamos a abordar esta semana, ¿cierto? Entonces, esa es la propuesta. Y así, pues, sería el video, el cual, pues, tendrían hasta el día 9 ¿de qué, mijitos? 9 de abril, ¿cierto? Ese es el día antes de la última sesión. 9 de abril. Sí, profe. Vale. Entonces, tendría que estar colgado antes de esa fecha en plataforma, ¿cierto? Y ya, pues, igual las temáticas del examen final, pues sí es todo el tema. Muy probablemente, pues, tomaré, pues, preguntas muy similares y en cuanto a los contenidos, pues, igual ustedes saben que, pues, a mi criterio creo que trato de que la pregunta en un parcial, en un cuestionario, pues, sea simple, fácil de contestar, ¿cierto? Entonces, de una u otra manera, creo que así haría el final, ¿cierto? Que fuese algo sencillo y que no tuviera necesidad. Estoy como en el pensamiento de que son 5 o 10 preguntas. No les digo que van a ser 5 porque todavía no lo sé, porque no sé si en 5 preguntas yo pueda abordar todas las temáticas. Entonces, creería yo que sí serían 10 preguntas, pero de pronto, no sé, podría llegar a ser un poquito menos, pero pues no me comprometo. Entonces, esa sería como la propuesta. Entonces, ustedes me dirán si aceptan, pues entonces me lo hacen saber por el chat o así por audio, si están de acuerdo. Entonces, yo empezaría preguntando a Andrea si está de acuerdo o si tienen alguna de pronto propuesta diferente, también se les escucha. Entonces, vamos con Andrea. Profe, le cuento que a mí se me cortó la señal y no le escuché lo último de la propuesta. Qué pena. Ah, bueno, Diana, mire, lo que pasa es que estamos proponiendo para el examen final, o pues para esa nota final, más que para el examen final, para esa nota final, habíamos programado inicialmente un conversatorio conmigo que no iba a durar entre más de 3 o 5 minutos, ¿cierto? Donde mi propósito principal era de pronto indagarle, preguntarle qué tal, pues,
si le quedó claro tal tema, ¿cierto? Unas preguntitas así sueltas frente a la temática general de la asignatura. Ese era el propósito de ese conversatorio, el cual valía la mitad del 25%, o sea, 12.5. Y el otro 12.5 pues sería la prueba escrita, que pues inicialmente creo que va a ser de 10 preguntitas, así simples, sencillas, muy similares, o quizás caerá una de los del cuestionario, yo no sé, para responder al examen final. Entonces la propuesta para cambiar ese encuentro personalizado con ustedes es de que ustedes durante estas 2 semanas, bueno, digamos que no toquen la Semana Santa, sino la última semana, me generen un videíto de forma individual, apoyado con el celular, pues no se tiene que complicar mucho, ¿cierto? Y van a subirlo a la plataforma Moodle, el cual no debe durar más de 5 minutos, donde ustedes hagan como una especie de recuento, resumen, síntesis de todo lo que fue la asignatura en cuanto a las diferentes temáticas, los puntos más relevantes en cada tema, y finalizan con una conclusión, ¿cierto? Ya como el cierre de esa experiencia o de ese transcurso por la asignatura. Entonces, así, pues evitaríamos ese conversatorio personal, que puede ser de pronto inclusive un poquito más agobiante quizás para algunas personas, se intimidarán, bueno, yo qué sé. Entonces quiero como evitar esa parte, y adicionalmente porque necesito optimizar también el tiempo de la siguiente sesión, de esa del 10 de abril, de manera que la mitad sea para la prueba escrita y la otra mitad para complementar y pulir y ya darle cierre a las temáticas. Listo, profe, entendido, muchas gracias. Para mí está bien así. Bueno, entonces ya Diana dijo que sí, entonces vamos con Andrea Osorio. ¿Qué opina Andrea? Profe, no, pues en mi opinión me parece bien. Me gustaría lo del video. Bueno, muy bien. Ismar González. Profe, pues para mí también me parece bien, pero usted nos entrega el tema donde tenemos que hablar o grabar el video, ¿o no? Usted debe hablarme de toda la asignatura, en los diferentes temas que vimos. De todo lo que vimos. Sí. O sea, nosotros, de todas las temáticas que vimos. Entonces ya usted tendrá que sentarse, pues le va a ayudar para repasar para la prueba escrita que entra todos los temas, primero. Segundo, pues que de una otra manera le va a permitir usted de pronto sentarse a redactar, y ya después, cuando ya tenga ya todo el mensaje listo, pues hace así como todos los presentadores de noticias, pone el script allí y lo lee o se lo aprende o espontáneamente me cuenta. Ya eso es decisión suya cómo lo va a hacer. La idea es de que me aborde todas las temáticas en un corto video no superior a 5 minutos. Listo, profe, entonces eso no es la final, ese es como algún trabajo, ¿cierto? No, ese es la 25%, ese es el 12.5 del final, o sea, es la mitad del final, ¿sí? O sea, el final está separado en 2, video y prueba escrita. Lo que quiere decir de que esa video no va a sumar a las actividades de seguimiento, porque eso va a ser parte, la mitad o el 50% del final. ¿Sí me hago entender lo que quiero decir? Sí, profe, estoy de acuerdo ya con Bueno, eso, pues, gracias. gracias, Birma. Carlos. De acuerdo, gracias. Claudia Liliana. Profe, de acuerdo también, parece bien. Listo. Diana Carolina Marín. Sí, profe, estoy de acuerdo. Bueno. Diana Marcela Franco. Sí, profe, estoy de acuerdo. Bueno, gracias. Lisa Castaño. Sí, profe, me parece súper chévere hacer el tema de presentador. ¿Quién quita que tengan ustedes actitudes también fuera de ser contadores, de presentadores de noticias contables? Ah, sí, si eso no nos funciona, eso nos metemos a ver alguna cosa. Bueno, Valentina Jiménez. Profe, sí, estoy de acuerdo. Bueno, Milena, que ya regresó. Cuéntame, Milena. Si alcanzaste a escuchar la propuesta. Sí, profe, estoy de acuerdo. Bueno.
Jonathan Ladino. Sí, señora. Bueno. Sí, muy bien. Bueno, Jonathan. Yorleni. Sí, de acuerdo, profe. Bueno, ¿quién me quedó faltando? Pues la opinión de Nicolás. Nicolás siempre me queda sin la votación, bendito. Después me tengo que poner a llamarlo y a escribir. Bueno, pero entonces ya la mayoría pues tomó la decisión, entonces así quedamos entonces para ese examen final. Listo. Ok. Creo que ya aclarado este asunto, pues podemos continuar. A ver, entonces voy a darles aquí un repasito, a ver, así, vamos, para que tengan como claro qué es lo que vamos a mirar acá una cosita en este plan. A ver. Bueno, yo centraría un poco el tema pues en conocimientos previos a nivel tributario que hemos visto. Hemos visto temas es un poco de la parte normativa del impuesto como tal, a nivel pues colombiano e internacional. Me faltaría a mí, yo miro aquí principalmente en las diapositivas porque igual no les quiero preguntar cosas. Entonces, todo lo que tiene que ver con el derecho tributario internacional, los principios, ¿sí? Esto lo vimos, derecho, los principios, la clasificación de los tributos, las fuentes del derecho tributario, todo lo que tiene que ver con actos administrativos. En cuanto a la parte de fiscalidad internacional, estuvimos hablando un poco de las generalidades, los objetivos principales de la tributación internacional. Estábamos hablando de los 3 modelos, tanto a nivel OCDE como el modelo comunitario europeo. También estuvimos mirando un poco sobre el tema de la renta nacional, eso lo vamos a mirar un poquito más ahorita, renta mundial y renta local, porque me parece importante que haya una aclaración ahí para que no haya confusión respecto a eso, el tema de la residencia fiscal que hoy lo vamos a fortalecer un poquito más. Y un poco lo que tiene que ver con esto, pues nos faltaría completarlo, todo lo que tiene que ver con el sistema tributario quizás en algunos países, como para abordar este tema. Y el tema de la doble tributación también necesito como pulirlo un poquito más. De resto, todo lo que tiene que ver pues con los conceptos básicos de los tributos o impuestos a nivel pues nacional, eso pues es importante que lo manejemos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los elementos de la obligación tributaria, lo que hemos hablado pues de cada uno de estos elementos, diferenciar claramente en el derecho tributario sustancial frente al derecho tributario procedimental y pues todo lo que tiene que ver ya cómo hemos abordado la generalidad del derecho tributario internacional. Otra cosa que yo les voy a generar de aquí a mañana, pasado mañana, es que les voy a subir cada una de las presentaciones que los jóvenes de cada grupo me envió, ¿cierto? Porque esos son temas que también hemos tratado aquí, que inclusive después de cada exposición pues se les ha hecho una retroalimentación y se les aborda un poquito más sobre el tema. Entonces, esas exposiciones también entran como tema evaluable y que lo pueden tocar ustedes también en los videos, ¿cierto? Pero entonces, para que mejoren un poco en esa parte, les voy a compartir las exposiciones y el material de apoyo que los compañeros y cada uno de ustedes trabajó, ¿cierto? En cuanto al tema del rol del derecho tributario internacional, que quede claro, pues que lo que se busca es la corrección de la base de la doble tributación, evitar el tener inversiones, tener cuentas, llevarme mis dineros
para sitios catalogados según pues los listados que inclusive el mismo grupo los compartió, cuáles son los países que están catalogados como sitios de, ¿cómo se le dice?, de paraíso fiscal, que evaden normalmente y no informan. Es que el problema de esos países es de que no informan al resto del mundo sobre los activos, ingresos o rentas que de una u otra manera una persona tenga allí en ese país. Es que ese es el problema de esos países, que no brindan información fiscal, tributaria ni de bancaria a nadie en el mundo. Entonces, eso es también algo que debemos también trabajar en esa parte. Bueno, adicionalmente, aquí cuando esta parte de los fines, que ya también lo explicábamos la semana pasada, los fines o el propósito general del derecho tributario internacional, cómo opera, y de una u otra manera, pues estuvimos hablando un poco de cómo alivianan o deducen, digamos, o mejoran esa situación de presentar doble o pagar doble impuesto, ¿cierto? Tanto las normas a nivel interno como lo que se maneja a nivel comunitario y a nivel general. Esto de todas maneras, ahorita cuando estemos viendo residencia fiscal nuevamente, voy a darme un pasocito por ahí porque les voy a mostrar un ejemplo, que les quede mandar unos ejemplos, pero realmente, pues la verdad, primero, como les digo, muy ocupada en la semana, y lo otro, que prefiero pues como proyectarlos ahorita y discutirlos aquí con ustedes. Listo. Y cuando estábamos ya hablando un poquito que de esto, del tema de la residencia y la clasificación pues de las personas físicas, que en última son las que vamos a identificar si estamos en la obligación de declarar o no aquí en Colombia o en el mundo, pues entonces esta clasificación, voy a volver a dar un repasoncito, vamos a hablar un poquito de esto y continuamos. Y esto que no podemos faltar, y aquí pues vamos a presentar un documento donde vamos a aclarar mejor el tema de la residencia fiscal, aunque pues el grupo que lo trabajó lo hizo de una manera muy buena, pero de todas maneras sí me parece importante hacer énfasis en la norma o en lo establecido en el estatuto tributario para que lo aclaremos como debe ser. ¿Sí? Y ya nos quedaría simplemente pues como pendiente el tema de los convenios, ¿cierto? Para ello pues también yo les he dejado allí en la plataforma el listado de convenios que tiene Colombia con el mundo. Ahorita pues también vamos a mirar y como les decía, vamos a tratar también de gestionar en esta semanita que les queda después de Semana Santa, pues que den un repasoncito y si tenemos dudas, inquietudes, pues también me lo hagan saber. Que ya saben que una parte, pues aquí conmigo el tiempo a veces se vuelve tan corto y en otras ocasiones, pues sabemos que tenemos que trabajar de forma autónoma, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a darle orden a este tema. Resulta que yo la semana pasada estaba por acá explicándoles un poco sobre el tema de la generalidad, de cómo pues realmente una persona se cataloga si es obligado o no a declarar impuestos, ¿cierto? ¿Dónde? Donde se supone está establecido de acuerdo a la norma de cada país, ¿cierto? Donde le dice si cumple con unos topes, con unas características para llegar a ser obligado a declarar, digamos, por ejemplo, renta, o si estamos obligados a declarar los impuestos de IVA, ¿cierto? Entonces, ustedes cuando estaban haciendo de pronto ese comparativo por allá de los impuestos de un país con otro, entonces, por ejemplo, yo voy a tocar aquí, voy a permitirme ir aquí a la misma plataforma de ustedes, donde veíamos aquí inicialmente, acá me estoy devolviendo un resto, donde vamos a ir a mirar esta parte.
¿Dónde estás, corazón? No estamos. Derecho tributario. Sí, bueno. Un momentico igual. Yo quiero tocar aquí, irme a buscar, digamos este. Voy a coger el de Yorleni, si me lo permite. Yorleni, usted hizo un comparativo con el Perú, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces, primera situación que nosotros, y que yo traté como de indicarles, pero dije yo, no, voy a hacerles como que lo visualicen con algo que ellos ya han hecho, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que hicieron? Es que ustedes identificaron el sistema tributario que hay actualmente aquí en Colombia, ¿cierto? A fecha, pues, de hoy, a este año, quienes están en la obligación de presentar renta, de presentar los diferentes tributos, ¿cierto? Y cómo están clasificados en cada uno de cómo están clasificados esos tributos, no solamente aquí en Colombia, sino en el país al que yo hice como esa comparación, ¿cierto? Entonces resulta que en el caso me pareció pues que aquí, al igual que muchos, pero pues tomé hacia al azar, digamos, el de Yorleni, ella nos dijo que dentro de lo que nosotros tenemos aquí en Colombia como tributos, pues ya sabíamos que teníamos las contribuciones, los tributos o impuestos y las tasas, ¿cierto? Y dentro de esas clasificaciones también teníamos que los tributos se dividían a nivel nacional, departamental y municipal. Resulta que dentro de los impuestos nacionales, pues tenemos la renta, el IVA. Ah, bueno, y ahorita que menciono estos, también había una clasificación que tenemos nosotros dentro de los impuestos que son directos o indirectos, ¿cierto? Entonces, directos es cuando el contribuyente, como su nombre lo dice, directamente es el responsable de liquidar, presentar y pagar dicho tributo. Mientras que, por ejemplo, el ejemplo del IVA es un impuesto indirecto, ya que recae de forma directa en el consumidor del producto grabado o servicio grabado, y realmente quien lo declara y lo presenta y en últimas lo paga de acuerdo a los IVA generados o descontables que tuvo es el contribuyente responsable de esa obligación allí mediante pues lo que se le ubica allí en el RUM, ¿cierto? Como obligado como responsable de ese tributo. Pero entonces mire que es un impuesto indirecto que recae en el consumidor, luego está la figura del contribuyente y luego la DIAN como ente de control o recaudador de dicho impuesto. Entonces no lo paga directamente el consumidor a la DIAN, sino que tiene que pasar por el contribuyente. Entonces también aquí a nivel Colombia tenemos esas clasificaciones, ¿cierto? Entonces identificamos diversas, ¿cómo se le dice? Obligaciones o tributos aquí en nuestro país Colombia, ¿cierto? Resulta que si vamos a hacer como comparaciones, mire, ella pues hizo esta comparación con Perú, resulta que Perú, lo que yo les decía, normalmente se asemejan mucho en las palabras, ¿cierto? Entonces fácilmente si en un momento determinado nosotros estuviéramos trabajando, digamos, como contables en el Perú, pues para nosotros el impuesto de renta tiene como ese mismo propósito, declarar pues todo lo que es nuestro patrimonio, activos e ingresos, ¿cierto? Que se tienen o se mantienen durante un periodo determinado y después de generar unas liquidaciones, descuentos, deducciones, de acuerdo, pues haya sido el proceso y el comportamiento de nuestra empresa y las finanzas de nuestra empresa allí, pues presentaremos sobre una utilidad o ganancia un tributo, ¿cierto? El cual está establecido en una norma y que adicionalmente tiene unas tablas de porcentajes de acuerdo pues al contribuyente, a los valores que corresponda, ¿cierto? Entonces, mira que en Perú también lo llaman impuesto de renta. Si lo fuésemos a comparar de pronto con España, entonces pues allí estaría de pronto el
ya me olvidó, el impuesto, ay bendito, no sé si, bueno, igual ahorita se los digo. Tiene que ver con el impuesto de, no se llama de renta, sino de, se me fue, qué pena con usted. Ya ahorita lo impuesto a la persona física, me parece, impuesto de persona física. De todas maneras, ya lo estoy buscando acá. España. ¿Sí? El impuesto, a ver, el IRPF, que es el impuesto de renta a la persona física. Sí, así es realmente, impuesto sobre la renta de las personas físicas. No estaba tan lejana a la palabra, ya los años ya me pasaron, ya no lo tenía tan presente. Entonces, sí, el impuesto de renta, y lo podemos a comparar con España, pues entonces ya no lo llamamos impuesto de renta así solamente, sino que allí hablan el impuesto de renta a personas físicas, que es como se dice impuesto de renta aquí a las personas naturales. Y allá el impuesto a sociedades es el mismo impuesto de renta y complementarios que nosotros manejamos acá, ¿cierto? Sino que pues aquí manejamos es de acuerdo a un formulario diferente y pues sabemos que el impuesto tiene unas formas de presentación de acuerdo a las sociedades, de acuerdo a una cedulación, y pues el impuesto de renta para las personas naturales pues tiene otra estructura en su formulario, ¿cierto? Pero entonces a lo que yo quiero hacer referencia es de que si estamos comparando los sistemas tributarios de cada uno de estos países, pues simplemente vemos que hay similitud en el tipo de impuesto, ¿cierto? Y que como norma general, vuelvo y lo repito, siempre todo impuesto, el propósito último es ser utilizado por el recaudador, que en este caso siempre será el Estado, para los gastos del Estado como tal, ¿cierto? Entonces, mira que aquí yo le hice una buena comparación entre, por ejemplo, el IVA, lo llaman allí impuesto general a las ventas, retención en la fuente, en este caso, pues, allí lo llaman régimen especial del impuesto de renta, pues igual impuesto nacional al consumo, y así cada uno de los impuestos, ella hizo la comparación de un impuesto frente a otro, ¿cierto? A nivel nacional en Perú se manejan toda esta terminología, es bueno pues que de todas maneras nosotros nos vayamos adaptando a esos términos, porque uno nunca está de más si en un momento determinado trabaja uno en un grupo empresarial que tenga vinculación y asociación con otras empresas del exterior, ¿cierto? Eso pues es importante que tengamos pues como presente. Por eso también fue ese ejercicio, que tuviéramos como esa posibilidad. Listo. A nivel departamental, pues según lo que nos manifiesta y nos hizo la consulta Yorleni, dice que pues en Perú el régimen especial de impuesto de renta es como, aquí será como el impuesto de registro, control, ¿cierto?, de bienes inmuebles, y el impuesto sobre vehículos automotores. A nivel municipal, prestación de servicios públicos, pues yo no sé si aquí haya como un poquito de referencia frente a este impuesto de industria y comercio. El impuesto predial sí que lo llaman igual, solo que, y arbitrios, bueno, ese nombre está ahí establecido, pues según lo que me consulta ahí Yorleni. Y el impuesto de delineación urbana y plusvalía, bueno, este impuesto a los juegos y casinos está más dado es como el impuesto que nosotros tenemos aquí de juegos y de azar y demás, ¿cierto? Más que esta de delineación urbana, pues no cuadra mucho aquí en esta, pero de todas maneras ella nos hizo mención de cada uno de esos impuestos que hay aquí en esta parte. Listo, vamos, por ejemplo, a mirar, ay Dios mío, vamos a mirar, voy a mirar uno que generaron casi todos, que fue el de Chile, el sistema de tributación en Chile. Vamos a mirar esa parte. Vamos a mirar.
Bueno, vamos a mirar el de Chile. Chile, creo que Claudia, me parece que Claudia hizo el de Chile, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, vamos a mirar el de Chile. Vamos con Claudia. Aquí me falta calificar el de Bismarck. A ver, Claudia, ¿dónde estás, Claudia? Profe, puede ver el de Ana, que es el mismo que el mío. ¿Cuál? No, pero es que yo tengo, mira, aquí a Claudia la tengo. Vamos a mirar. Vamos a mirar aquí. Bueno, entonces aquí algo que me pareció como curioso es que realmente, por ejemplo, en Chile, pues ese tema del impuesto de renta lo manejan como primera, segunda categoría y el impuesto complementario. Nosotros, ustedes saben aquí que tenemos esa unificación del impuesto de renta y complementario que incluye las ganancias ocasionales, loterías, ventas de juegos de azar, venta de activos y demás, y lo tenemos en un solo tributo como tal. Según se manifiesta o se ve acá, pues realmente en Chile se genera un impuesto pues por separado, de acuerdo a las diferentes categorías, ¿cierto? Bueno, aquí pues ella hizo un poco los tributos, cómo se clasificaban, si son contribuciones, tasas, entonces si son directos o indirectos, ¿cierto? Y aquí dentro del impuesto de ventas, incluso me pareció también algo similar a que nosotros, nuestra tarifa general en el IVA, pues tenemos la tarifa general del 19%, ¿sí? Aquí tenemos un grave movimiento financiero, pues no creo, este impuesto a los productos suntuarios está más dado como el impuesto a la riqueza y a la propiedad y hacia el impuesto a la riqueza, lo sumiría yo un poco como este tributo que me muestran acá, y el de bebidas alcohólicas y demás, pues el impuesto al consumo, a las bebidas, que también pues nosotros lo tenemos aquí establecido en Colombia. Bueno, este fue pronto el reporte que dio Claudia con la compañera. Y voy a mirar uno último y pues ya continúo con lo que quiero trabajar en esta parte. Vamos a ver, a mirar aquí, digamos, Lisa. A ver otro, digamos, Jonathan, que trabajó en Argentina. Mirar otra, qué impuestos tienen en Argentina. Profe, sí, porque yo hice igual que Chile. Sí, eso es lo que estoy mirando. Quiero mirar como así de diferentes, como para que pues miremos que hay similitud en los tipos de impuestos o tributos que de una u otra manera se manejan en cada país, y mucho más aquí en Latinoamérica, que somos países hermanos muy cercanos. Entonces pues podemos mencionar que pues se basan o son muy similares a los de nosotros, ¿cierto? Entonces aquí Jonathan, él se hace esa clasificación de tributos, contribuciones, impuestos, tasas, pero al mismo tiempo pues hace de pronto una explicación de lo que encontró en Argentina. Vamos a mirar qué dice. Se encarga de gravar directamente la renta de las personas físicas y jurídicas, grabando también la riqueza, por cierto, con mucho
como en muchos impuestos se dan ciertas distorsiones e injusticia. El impuesto de la renta de las personas físicas, impuesto a actividades económicas, impuesto sobre bienes inmuebles. O sea que mire, este impuesto sobre bienes inmuebles es similar al nuestro del predial. Y este como de actividades económicas me supongo que es un poco referente al tema del IVA. Grava el consumo, el impuesto indirecto grava el consumo de la renta de la persona, existiendo la diferencia que la persona que se encarga de reportar el dinero en la administración pública nos lleva a la figura de sujeto pasivo del impuesto. El ejemplo, mira, aquí está es el del IVA, quiere decir de que este impuesto a actividades económicas, ¿a cuál hará referencia aquí en Colombia? Es como el impuesto de la renta, profe. Sí, un poco pues igual el impuesto sobre personas físicas y el impuesto a actividad económica ya como a la persona jurídica como tal, ¿cierto? Y aquí el impuesto indirecto lo manejan similar aquí al del IVA, ¿cierto? Donde es la persona que dejaba de reportar el dinero a la administración, nos lleva a la figura de sujeto pasivo. Esto es lo que no me cuadra aquí como mucho a mí, porque de una u otra manera nosotros el concepto de sujeto pasivo lo asumimos es al que recae directamente la obligación de liquidar, presentar y pagar, ¿cierto? Porque en últimas el que paga el impuesto pues es el contribuyente como tal, pero en quien recae ese deber de pagarlo, ¿cierto? Es quien lo consume, el producto grabado o servicio. Al igual que aquí, pues tenemos impuestos, él habla aquí un poquito sobre los diferentes impuestos que tenemos y las tasas que tienen, y allí pues manejan un impuesto progresivo, se refiere al tipo de impositivo siendo el porcentaje aplicado sobre la base gravable por el impuesto. Ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones, impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bueno. Y el regresivo, en este caso, es el que va reduciendo, aumenta la base sobre la que se aplica el impuesto. Bueno, de todas maneras, aquí el término regresivo, pues, o progresivo, pues ustedes saben que lo tomamos, es más, de acuerdo a cuando entra en vigor dicha norma como tal, y que aparte, digamos, sale una regulación, y en muchas ocasiones tenemos la posibilidad, digamos, de ir generando progresivamente también el pago hasta inclusive llegar a pagar sobre una tarifa cero, ¿cierto? Entonces, pues los términos aquí de pronto los manejan un poquito diferentes en Argentina. Listo. Bueno, entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Primero, pues que en cada uno de los países, pues tienen un sistema tributario donde la soberanía, pues, de ese país prevalece, ¿cierto? Y en un momento determinado, pues, se puede decir que tienen esa autonomía de generar la norma de quiénes son obligados o sobre quién recae dicha obligación, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que aquí, cada vez que hay una reforma tributaria, se genera, y cada año adicionalmente, pues hay unos ajustes o unas reformas donde consta de qué tributos, quiénes son los que están obligados a generar o a pagar impuestos en Colombia, quiénes son los que están obligados a declarar, cómo van a declarar y por dónde van a declarar, ¿cierto? Entonces, nosotros como país, tributariamente, sí tenemos establecido un sistema donde pues se indica cuáles son los topes para que usted esté incluido o quede como un sujeto pasivo para un tributo o un impuesto determinado, ¿cierto? Tenemos adicionalmente, pues, los mecanismos de presentación ante la DIAN, ¿cierto? Y ante las administraciones municipales y departamentales, como son las áreas o las oficinas de Hacienda, donde recaudan esos impuestos o tributos municipales y departamentales,
y ya la DIAN se encarga pues ya de esos otros tributos a nivel nacional, como es la renta, como es la riqueza, como es el tema del IVA y demás, ¿cierto? Entonces, hay que entender que cada país tiene esa soberanía, tiene esa autonomía para poder declarar una norma que vincule a un grupo de personas o sean personas naturales o jurídicas y que tengan dicha obligatoriedad de presentar un tributo, ¿sí? Como les decía, fuera de eso, pues, ¿cuándo debemos también declarar? ¿Cómo queda establecido a partir de de un calendario tributario para declarar dichos impuestos? ¿Sí? Adicionalmente, cuando, y ahí ya sabes a dónde voy a llegar, cuando una persona que está ubicada aquí en el país nacional, que está aquí ubicada en el país, pero de una u otra manera genera rentas en otros países, pues tiene que mirar cuál es el sistema de renta de ese país. Y creo que en esa parte, pues quiero que aclaremos un poquito. Resulta que yo les había comentado que habían dos tipos de renta. Una que es la renta local y otra que es la renta mundial. Resulta que cuando estamos hablando de renta local, claro, es cuando yo como contribuyente y después de que pues está establecido a partir de una norma que estoy obligado a declarar X tributo, digamos renta, pues tengo la obligación de pagar esa renta en ese país, ¿cierto? Porque ya estoy catalogado o clasificado como obligado o contribuyente a pagar ese impuesto de renta. Pero resulta que de pronto ahí quedó, y después me quedé pensando yo, que de pronto quedó un vacío en esa parte. ¿Por qué digo yo eso? Porque resulta que cuando yo les decía que renta local es la obligatoriedad de pagar en ese país, y renta mundial es de que tú pagas no solamente en el país donde naciste, sino donde de una u otra forma tengas residencia, generes una renta allí en ese país, entonces tendrías que pagar en el país de origen y en el país, digamos, extranjero, ¿cierto? Y es así. Lo que pasa es que en cuanto a la renta local, tengo que mencionar lo siguiente. Resulta que hay muchos países en el mundo que adoptaron como sistema de tributación la renta mundial. Y hay otros países que adoptaron en su sistema la renta local, ¿sí? Entonces, ahí en esa parte de renta local de pronto hay ese vacío porque yo tengo que mencionar que, por ejemplo, en Latinoamérica, Uruguay es un país que no tiene renta mundial, sino que él adoptó el sistema de renta local. ¿Qué quiere decir eso? Que a él, la persona, digamos María Eugenia, que es colombiana y generó rentas allí en Uruguay, ¿sí? Pero también generó rentas aquí en Colombia. Resulta que a ella, a los de Uruguay, cuando se va a presentar la declaración, a ellos no les importa lo que tú hayas pagado en Colombia como impuesto, sino que allí tendría que María Eugenia declarar por todo el tributo o por todas las rentas que generó, digamos. Yo me generé en Colombia una renta, digamos, de 70 millones y en Uruguay 30 millones, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo tengo obligación de pagar el impuesto de renta aquí en Colombia sobre los 70 millones, digamos que me dé digamos 8 millones, ¿sí? Pero resulta que
en Uruguay yo no solamente voy a tener que presentar mis rentas por 30 millones, sino sobre los 100 millones. Por lo tanto, yo no tengo como la forma de deducirme estos 8 millones. Ahí, en este caso particular, yo tendría que o estaría presentando más renta de lo que realmente debería ser. Entonces, cuando estamos en una situación de esas, cuando de una u otra manera yo he generado como colombiana rentas, no solamente en mi país, sino en un país como Uruguay, que tiene adoptado el sistema de renta local, a Uruguay, al momento de yo presentar mi declaración, a él no le interesa lo que yo haya pagado en mi país, en este caso Colombia. ¿Sí me hago entender? Sino que a él le vamos a tener que declarar en la declaración sobre los 100 millones de pesos y calcular al porcentaje que ellos tengan allí establecido para el pago del impuesto de renta. Mientras que cuando estamos hablando de sistemas o países que adoptaron la renta mundial, ¿sí? Entonces resulta que, vamos a poner un ejemplo, los mismos 100 millones, resulta que yo tengo rentas que generé en Colombia por 70 millones, ¿cierto? Y tengo rentas por 30 millones, los mismos 30 millones que generé, pero en vez de Uruguay, en un país que tiene el sistema de renta mundial como es España, tanto Colombia tiene el sistema de renta mundial como lo tiene España. Entonces resulta que yo he declarado renta por 8 millones de pesos, ese fue el impuesto mío a cargo en Colombia, y resulta que en España, cuando yo voy a ir a declarar sobre esos ingresos que obtuve, entonces a España simplemente pues yo le declaro, digamos, sobre los 30 millones son 3 millones que yo tengo que pagarle de impuesto a España, ¿cierto? Entonces allí simplemente yo no tengo que declarar solamente estos 3 millones, sino que hago referencia de que yo ya pagué 8 millones incluso me queda mejor el impuesto de esta manera. Lo voy a poner diferente para que de pronto veamos mejor el ejercicio. A ver, voy a abrirme aquí un archivito, que no se me confundan mucho. Entonces, resulta, vamos a ver, renta mundial y renta local. ¿Sí? Resulta que aquí cuando tenemos renta local, de renta mundial, entonces tenemos a Colombia y a España. ¿Sí? Resulta que en Colombia, yo, María Eugenia Betancourt López, generó una renta en Colombia, decíamos, de 70 millones. Y la voy a poner aquí, digamos, mejor, de 130 millones, para que me dé un poquito como lo que yo quiero aclarar, ¿cierto? Entonces resulta que yo, la renta o sobre el impuesto de renta que yo pagué sobre estos 70 millones aquí en Colombia, decíamos que son 8 millones de pesos. El impuesto mío en Colombia fueron 8 millones, ¿sí? Que pagué por los ingresos de 70 millones, ¿cierto? Pero yo al momento de declarar, claro, mis rentas totales fueron 200 millones, ¿sí? Entonces aquí pagué 8 millones, listo. Y resulta que en España me correspondía pagar, digamos, 10 millones. El impuesto en España fueron 10 millones, no, pongamos, sí, 12 millones, listo. Bien, entonces resulta que en total yo tendría que pagar por mis impuestos, por las rentas que he generado tanto en mi país, Colombia, como en España, donde también pues he prestado unos servicios y pues me gané unos dineros allá en ese periodo gravable, los cuales me darían a pagar 12 millones de pesos. Resulta que cuando yo voy a declarar aquí en Colombia, claro, declaro sobre los 200 millones, ¿cierto? Sobre los 200 millones, rentas
locales, o sea, rentas de aquí del país serían 8 millones y rentas del exterior 12, ¿cierto? ¿Cuánto debo pagar aquí solamente? En Colombia, 8 millones. ¿Por qué? Porque ya allí en España, por los mismos convenios que tenemos de tributación, de no doble tributación, ya estos 12 millones ya los he cancelado, ¿cierto? Entonces me los permite deducir en mi declaración. Aquí en España también declararé 200 millones pues representados en euros, los cuales tengo que 12 le liquido a ellos y 8 me los descuento de esos 20, ¿sí? Los 20 millones. Entonces, en total, yo en Colombia solamente pagaría 8 millones y en España solamente pagaría 12 millones, ¿sí? Porque en un momento determinado de ese impuesto por mis ingresos globales o mundiales son 20 millones, ¿sí? Pero en cada país, de acuerdo a los convenios de doble tributación, me permite a mí deducirme lo que yo en un momento determinado pagué en el otro país. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Mientras que si tuviéramos el mismo caso, María Eugenia Betancourt López generó 200 millones de pesos en rentas tanto en Colombia por, digamos, 70 y en Uruguay, que maneja el sistema de renta local, 130, ¿sí? Allí hagamos de cuenta que tiene que liquidar lo mismo que 8 millones, ¿sí? Y aquí en Uruguay, pues tendría que liquidar, digamos, 12 millones supuestamente por las rentas de ahí, de ese país. Pero resulta que a Uruguay, a él no le interesa y eso es pues uno de los problemas y los conflictos a nivel de tributación internacional, que cuando en esos países hay renta local como sistema establecido dentro del país, aquí tendría que pagar y liquidarle a Uruguay por los 20 millones. Y no habría forma de decirle yo a Uruguay que me descuente esos 8 millones, ya que no tenemos convenios con él en ese sentido para poder rebajar esa renta que en un momento determinado, pues yo ya la he pagado aquí sobre esa misma renta. ¿Sí me explico lo que quiero decir? ¿O quedó un poquito oscuro ahí? Yo sí le entendí, profe. Gracias. Esa es un poco pues como la diferencia en cuanto a renta local y a renta mundial. Porque es que yo realmente la semana pasada yo me quedé pensando y realmente, claro, la renta mundial, lo que decimos, pagamos aquí, pagamos allá, reconocemos la renta que generamos aquí como la generamos allá y gracias a ese convenio de doble tributación que como propósito tiene el que no haya el pago doble del tributo, pues entonces en ese orden de ideas, pues me permite a mí deducirme o buscar esos mecanismos que mencionábamos para poder reducir el pago de la renta, por lo tanto, o de ese impuesto que corresponda. Por lo tanto, no tendría yo la obligación de pagar 2 veces, ¿cierto? Entonces decíamos que a nivel interno teníamos el crédito fiscal, lo que son las exenciones y las deducciones para reducir ese impuesto, ¿cierto? Entonces, así se aplica un poco el tema de renta local y renta mundial. Ahora bien, esta parte, si ya la entendimos, ¿cuál es como el paso a seguir? Lo que yo les comentaba a ustedes el otro día. Todos los que de una u otra manera son contribuyentes, pues estamos clasificados, ¿cierto? Y pues vamos a tocar el tema, pues de acuerdo a si somos o no obligados en un momento determinado o clasificados en ese grupo de personas para tributar en un país o en otro, ¿cierto? Entonces, la mejor clasificación que podemos encontrar es en las 3 estados, por así decirlo, que quiere decir de acuerdo a la naturaleza, a la nacionalidad y a esa residencia.
Entonces, así rápidamente decíamos la semana pasada que pues todas las personas naturales, siempre y cuando cumplamos con unas condiciones, unas características por ley en ese país que tiene una soberanía, una autonomía y una posibilidad de catalogarnos dentro de ese grupo de contribuyentes, pues entonces estaríamos en la obligación de pagar el tributo, ¿cierto? Con el tema de las sucesiones ilíquidas decíamos que es normalmente cuando hay un fallecimiento de la persona que tiene pues los bienes, el patrimonio, la riqueza, y que no solamente le dábamos las riquezas o los activos o propiedades, sino también las deudas. Y ese proceso desde el momento de el fallecimiento de la persona hasta cuando ya se entrega a la otra persona, a la heredera, pues se mantiene legalmente y tributariamente como una sucesión ilíquida. La donación modal, aquí también me faltó dar de pronto un poquito de la aclaración porque estábamos un poco también así como finalizando en el tiempo. Aquí en la donación modal tiene que ver, como lo decía, no recuerdo qué compañero decía, que es para darle una destinación específica a ese bien o a eso que se está donando, ¿cierto? Yo voy a poner un caso así particular. Mi papá, gracias a Dios, todavía vive. Entonces resulta que él tiene 3 hijos, tiene unas propiedades y resulta que él, ahora en vida, él toma la decisión de hacer una escrito ante notaría y demás llamada donación modal, donde él dice, estas propiedades van a tener como propósito donarle tal propiedad a tal persona, tal a María Eugenia, tal a José, tal a Luz, ¿sí? Que somos los 3 hijos, y a esas 3 personas, mientras yo viva, pues yo voy a seguir usufrutando, voy a seguir recibiendo ese dinero, eso que produce esas rentas, que produce esa propiedad, y ya en el momento de fallecimiento, pues pasarían a heredarlos las personas que yo destiné en vida. O como lo decían allí en ese momento, que eso sí es también verídico, cuando yo hago una donación para un propósito específico, ¿cierto? Entonces, mientras eso, la persona sigue tributando mientras se cumpla, pues, esos requisitos, ¿cierto? En este caso, el dueño de la propiedad, en este caso mi papá, sería todavía obligado a renta, aunque tenga una donación modal con destinación específica, digamos, a sus hijos cuando ya parta. Listo. Entonces, esa donación creo que faltaba pulir un poquito en cuanto a la definición. Bueno, la otra forma de clasificar las personas físicas, pues tiene que ver con la nacionalidad. Como decían, lo más sencillo, somos de aquí, somos de allá, soy colombiana y aquel es extranjero, es mexicano, es peruano, es panameño, ¿cierto? Eso pues es la otra clasificación para las personas físicas. Y en la residencia, entonces, nosotros estamos clasificados como residentes fiscales o no residentes fiscales. Entonces, yo les decía que hay unos criterios de sujeción, los cuales pues están establecidos. Entonces, les he traído así un documento que realmente creo que nos aclara mucho mejor el tema de la residencia fiscal aquí en Colombia. Entonces, ¿qué dice? Que la residencia fiscal aquí en Colombia, pues tiene que ver con suponer el lugar o territorio donde yo voy a declarar mis rentas que he tenido o que he adquirido, ¿cierto? Rentas obtenidas como activos que poseo aquí en mi territorio colombiano, ¿cierto? Y eso supone tener que tributar con base en esa renta, ¿cierto? Entonces, esto también lo hablábamos en días anteriores. ¿Qué es el certificado de residencia fiscal? Les decía que es aquel documento que expide la DIAN cuando de un momento a otro, pues yo necesito, digamos, viajar o demostrar que soy, no voy a estar aquí, ¿cierto? Y cuando realmente estoy aquí en nuestro país o sin estarlo, puedo ser residente fiscal, y esa residencia fiscal, ese certificado,
normalmente pues lo da la DIAN, ¿cierto? Y lo da con el domicilio que esté o figurando allí en el RUM, por el periodo que se solicite, porque acuérdense que aquí en Colombia también hay unas condiciones para yo no ser residente fiscal, que ya lo vamos a ver también. Entonces, ese certificado dice, mientras que el certificado de situación tributaria en el país es el que se expide por la DIAN para certificar la naturaleza y cuantía de las rentas e impuestos pagados o retenidas en Colombia, especificando si han estado sujetos a impuestos de renta y o patrimonio en el país. Es importante pedir este certificado, no solamente para demostrar que sí yo soy residente en ese periodo determinado en el cual yo voy a declarar, sino que adicionalmente lo que yo les mencionaba, es importante también pedir el certificado de que ya o hacer la actualización allí ante la DIAN de que yo ya no voy a ser residente porque ya me voy a trasladar definitivamente con todos mis bienes, allegados, vínculos económicos y demás para otro país destino, digamos España, digamos México, digamos cualquier país, ¿cierto? Entonces, excepto cuando estemos hablando de los países catalogados como paraísos fiscales, los cuales sí, por más que usted se desplace para allí, siempre va a ser residente fiscal aquí en Colombia. Bueno, dice aquí que los podrán solicitar por parte de los contribuyentes sobre la renta y patrimonio que deban acreditar ante administraciones tributarias de otros países, claro, para demostrar que no tienen doble residencia. Entonces, eso también vamos a mirar cuando una persona tiene doble residencia, qué es lo que pasa en esos casos, ¿cierto? Entonces, es importante tener ese certificado. Listo. Y más por eso mismo que yo les decía ahorita, porque si tenemos residencia fiscal acá y de una u otra manera tenemos también residencia en la otra, pues tenemos que acogernos al convenio de doble tributación de ambos países para que de una u otra manera, pues no nos toque tributar en el país de destino, por así decirlo, porque pues eso es lo que permite cuando yo tengo residencia fiscal, que al menos el otro te exonera de pagar dicho tributo. Esa es otra de las características que tiene y las ventajas que tiene el tener un certificado de residencia fiscal. En Colombia, ¿cuáles personas se consideran residentes fiscales? Pues entonces, en esta parte, permanecer continuado o discontinuamente en el país por más de 183 días. En el documento que yo les dejé a ustedes en la plataforma, ahí ese de gerencia está muy bueno porque inclusive te hace un ejemplito donde consta de que en periodo vienes a, digamos, en el año 2019, estás, digamos, de julio a octubre, y resulta que ahí tenemos, digamos, 3 meses de residencia, ¿cierto? Que permanecimos dentro de nuestro país. Pero resulta que me marché nuevamente para España, digamos. Me fui para España y volví, estuve allí noviembre, diciembre y regresé por allá en enero, ¿cierto? El primer año no estoy cumpliendo con los 183 días, pero como retorné al país en enero, ya me quedo, digamos, otros 2, 3 meses, ¿cierto? Y ahí más o menos me da los 183, 184 días, por lo tanto, ya estás como residente fiscal aquí para Colombia porque continua o discontinuamente pues has permanecido un periodo de 183 días. Normalmente lo que se pretende es de que el contribuyente sea residente fiscal dentro de un mismo periodo de 365 días, pero cuando suceden esos casos especiales así, que un pedacito de tiempo lo tengo en un periodo, digamos 2019, y el otro lo tengo en el 2020, pues normalmente en el primer año no se toma como año de obligatorio cumplimiento como residente fiscal, por lo tanto como contribuyente, sino que se toma ya en el segundo año, ¿cierto? Entonces ahí eso es un poco importante también para que lo tengamos en cuenta. Estos 183 días en otros países puede llegar a diferir, como lo veíamos, en otros lo toman ya no como un día, sino a nivel de semestre, ¿cierto? Entonces, pero si tú así miras, más o menos son 6 meses de permanencia continua o discontinuamente en el país para que sea tomado como residente fiscal.
Cuando estoy yo prestando servicios en el exterior, digamos que trabajo para una embajada o un consulado de Colombia en otro país. Resulta que por los convenios, como dice ahí, las convenciones de Viena y demás, pues tengo la posibilidad de estar exonerado o exento, por así decirlo, de pagar tributo por rentas que yo genere allá en ese otro país, porque realmente pues estamos trabajando fuera del territorio geográficamente, pero el consulado y la embajada se toma como territorio nacional en otro país, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues aquellas personas serán residentes fiscales para Colombia, pero estarán exonerados de ser residentes fiscales en ese país donde presta los servicios diplomáticos o consulares. La otra característica para ser residente fiscal, pues relativamente ser colombiano, ser nacional colombiano, pero para ello debe cumplir con unas condiciones, las cuales pues están establecidas en el Estatuto Tributario en el artículo 10. Resulta que María Eugenia, ¿sí? Tiene su pareja, su cónyuge, no me he separado, ¿cierto? Y adicionalmente tengo hijos menores y están aquí en Colombia, pero yo estoy viviendo en España, ¿cierto? Pero por el mero hecho de tener todavía ese vínculo consanguíneo con las personas aquí en Colombia, me indica que sigo siendo residente fiscal. Cuando estamos con el 50% más de los ingresos que sean de fuente colombiana, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, también soy residente fiscal para Colombia. Cuando tenemos bienes que sean administrados en el país, resulta que hay muchas personas que de una u otra manera, y es como el propósito de todos nosotros los colombianos, que cuando salimos para el exterior, sea Estados Unidos, España, cualquier país, Chile, pues siempre nuestro propósito es trabajar allá fuertemente y venirnos aquí o mandar dinero para que puedan invertir aquí en Colombia, ¿cierto? Entonces yo doy un poder para que compren, venden a nombre mío, ¿sí? Y resulta que yo tengo más del 50% de esas propiedades, rentas y demás que me generan esas propiedades aquí, por lo tanto, pues soy residente fiscal aquí en Colombia. Cuando mis activos se entiendan poseídos en el país, bueno, igualmente, cuando corresponda a más del 50% del total de mis activos, pues soy residente en Colombia. Y cuando de una u otra manera, pues no estoy demostrando residencia fiscal en otro país, lo que les decía yo, resulta que yo me fui para España, se me olvidó ir a actualizar allá en la DIAN, que yo ya no iba a estar viviendo más aquí en Colombia, no tengo familia, no tengo a nadie, yo soy solo ya pues, o sola, ya no tengo a nadie aquí, por lo tanto nada me ata aquí, ni tengo propiedades que sumen más del 50%, ni trabajo con ninguna empresa aquí que me genere fuente de ingresos, nada, por lo tanto pues ya en ese caso yo debería ser residente fiscal en otro país, ¿cierto? Digamos España, donde yo estoy trabajando y generando mis rentas. Pero resulta que se me olvidó demostrarle eso a la DIAN, por lo tanto la DIAN, pues hasta que usted no dé aviso o informe de esa situación, pues sigue siendo residente fiscal para temas tributarios ante Colombia. Y pues yo ya lo que decíamos aquí, que en el artículo 10 del Estatuto Tributario, pues aquí sí que hay claridad sobre cuáles son las personas que tienen residencia fiscal en otros países. Eso sucede mucho y lo habíamos mencionado y también los expositores lo dijeron y lo mencionaron, que normalmente sucede por colombianos que tienen pues unos patrimonios grandes, ejemplo, pues deportistas, ejemplo, cantantes, ejemplo, actores, actrices, bueno, en fin, personas que de una u otra manera tienen pues como esas vínculos económicos en ese país, ¿cierto? Entonces, las Islas Vírgenes, en Mónaco, bueno, en todos esos países que mencionaron el otro día y que nos dieron el listado de paraísos fiscales. Pues resulta que a Colombia
ahí aplicaría un poco como el ejemplo de renta local que hace Uruguay. No, a mí no me importa lo que usted haya pagado allá en Mónaco, por decir algo, porque realmente, pues, como allí no me informan nada, no me dicen cuánto realmente es lo que usted tiene en propiedades, cuánto generó en ingresos, nada. Entonces, pues a mí, por lo tanto, para mí es una renta que yo veo que me debe declarar a mí, ¿cierto? Entonces, sucede mucho también con personas aquí del ámbito político que después de que asumen cargos importantes como alcaldes, gobernadores, otros tipos pues de cargos públicos, de un momento a otro aquí estamos presentando una declaración en el año 2018, 2019, la estamos presentando a unos valores y ahorita ya que estamos pues dentro del cargo público, pues resulta que se disparó esa declaración, ¿cierto? Entonces, normalmente esas personas casi siempre tienen esos dineros por allá puestos en países, paraísos fiscales, y pues ya entra ahí otra situación más que todo de vigilancia y control por parte de fiscalía y demás para determinar la veracidad de lo que usted está declarando, porque de un momento a otro se empezaron a ver movimientos bancarios, manejos de cuentas, la declaración pues también está declarando usted un patrimonio que no se sabe ni cómo ni por dónde pues resultó pues, y adicionalmente se ha dado, de acuerdo a unas investigaciones, que usted tiene patrimonio, ingresos también depositados y cuentas abiertas allá en países de paraíso fiscal, Suiza, Mónaco y todas esas Islas Vírgenes y demás que pues están catalogadas de esa manera. Entonces, para mí, Colombia, no me importa que usted esté por allá, declara sobre el patrimonio que corresponde y también ahí hacen como una especie de prorrateo de proyección más o menos de lo que ha ganado o genera más o menos en otro país. Listo. Se considera nacional cuando se nace en Colombia, cuando se es hijo de padres colombianos, así no haya nacido en Colombia, pero hay una adopción o se obtiene la nacionalidad, ya se considera nacional. Por lo tanto, de acuerdo a la clasificación de si es extranjero nacional, pues ahí se catalogaría como nacional, por lo tanto es residente fiscal. Bueno, entonces aquí lo mismo cuando poníamos el ejemplo, la condición para declarar renta en ingresos de fuente nacional, pues normalmente debe pertenecer a una de las siguientes categorías: si persona jurídica y entidad extranjera que tenga establecimiento permanente o una sucursal en el país, ¿cierto? Entonces aquí, en este caso, entra a jugar mucho el tema de la vinculación económica. Importante que ustedes de una u otra manera sepan, y eso también con el tema que manejó Diana Franco en días anteriores, lo que tiene que ver con temas de precios de transferencia. Lo decíamos, el tema de vinculación económica, cuando se tienen participación tanto en filiales como subsidiarias de otros países, ¿cierto? En ese orden de idea, ellos tienen unos precios para el manejo de sus transacciones de compra y venta, entre ellos como vinculados económicos. Y adicionalmente, pues también se tiene que mirar ese tema para saber qué se declara aquí y qué se declara allá en otro país. Se tiene también la condición de ingreso de fuente nacional cuando las personas naturales nacionales o extranjeras con o sin residencia en el país, pues como lo dice acá, personas naturales nacionales o extranjeras que tengan o no residencia en el país, lo que mencionábamos ahorita. Yo soy colombiana, pero me fui para el exterior, pero tengo mis vínculos económicos, familiares, consanguíneos aquí, por lo tanto sigo siendo residente fiscal. Este tema de la sucesión ilíquida ya lo habíamos dicho, de los causantes con o sin residencia en el país en el momento de su muerte. Listo. Cuando consideramos ingresos de fuente extranjera, cuando las personas naturales, sean nacionales o extranjeras, que estén residentes en el país, las sucesiones ilíquidas de causantes con residencia en el país en el momento de su muerte.
Esto pues está en el artículo 9 y 20 del Estatuto Tributario. Entonces, en términos generales, pues aquí tendríamos que toda persona natural, nacional o extranjera que de una u otra manera resida o viva en el país, o que cuando falleció esté fuera de nuestro país, ¿cierto? Entonces, los ingresos que generaban, el patrimonio y demás que se generaban en ese momento, pues se consideran renta extranjera. Ustedes saben que en la declaración de renta, en el formulario 110, como en el 220, pues hay unas casillas específicas para reportar ingresos de renta nacional e ingresos de renta extranjera. Ahí es lo que yo les decía en el ejemplo que dimos ahorita, ¿cierto? ¿Qué estoy declarando yo como renta nacional y qué he ido a declarar o a pagar como renta extranjera, ¿cierto? Entonces, ya luego en la declaración habrán unas casillas de deducciones y ahí es cuando empiezan a aplicarse en los convenios de doble tributación y entonces ahí se tiene que ir a mirar la ley o el acuerdo o el convenio específico entre el país A y el país B para poder saber si tengo derecho a dichos descuentos o deducciones en los pagos del tributo. A ver si ya voy terminando este tema. Hasta aquí, yo creo que pues hemos estado es como más bien reforzando determinados temas que ya se habían tratado mediante exposición, que se habían explicado en sesiones anteriores. Hasta aquí tenemos preguntas frente a lo que hemos expuesto frente a la residencia fiscal. Hola, ¿me dejaron solita? No, profe, estamos. ¿Tenemos preguntas frente a la residencia fiscal o va quedando claro cada una de las condiciones o situaciones en la cual usted como persona colombiana que resida o no en Colombia pueda llegar a tener ese compromiso y esa obligación de residente fiscal? O aún siendo extranjero, pero que de una u otra manera tenga vínculos económicos, consanguíneos, resida o no resida aquí en el país. ¿Cómo puede de una u otra manera llegar a tener residencia fiscal? La primera y la más común, la duración en tiempo, en días, es la más común. Y ya luego empieza uno a mirar las otras características que hemos ido mencionando, ¿cierto? Por eso les pregunto, ¿hasta ahí hay claridad frente a lo que son las condiciones para ser residente fiscal? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Hasta ahí, sí, listo. profe. Bueno, gracias. Bueno, entonces vamos con el otro punto, lo que tiene que ver con, en materia de renta, cuando una persona natural es residente en Colombia, ¿qué debe declarar? Bueno, pues en este caso particular, pues ya lo hemos venido mencionando, siempre se genera una norma, una reforma, un decreto, una ley que establece cuáles son los topes, cuáles son las características y condiciones para que usted sea persona natural o persona jurídica y que esté obligado a declarar, ¿cierto? En este caso, pues renta. Listo. Entonces, ya la misma norma pues dice o establece en qué momentos son obligados a declarar el tributo. En este caso, pues siempre para el tema de renta tiene que ver pues con los topes en patrimonio del año inmediatamente anterior como de los ingresos generados en el año inmediatamente anterior, ¿cierto? Entonces ahí entra a ver si son de renta nacional o de renta extranjera para saber con qué país se generó esa renta extranjera y poder mirar los convenios. Esa es ahí donde se necesita entrar a identificar cómo es el tratamiento como tal, ¿cierto? Otros tributos, pues tiene que ver más que todo como el tema del IVA, pues ya se genera de acuerdo a si es responsable o no, y eso ya lo da y lo establece la misma DIAN cuando te genera el certificado, el registro único tributario, y ahí está establecido
la obligatoriedad o no de presentar y liquidar el tributo indirecto, en este caso el IVA. Bueno, ya esto un poco pues ya lo hemos mencionado, cuáles son los ingresos de fuente nacional y cuáles son los de fuente extranjera. Listo. Sin embargo, pues todo lo que proviene de la explotación de bienes materiales e inmateriales dentro del país y cuando preste servicios dentro del territorio de manera permanente o transitoria con o sin establecimiento propio. Yo definitivamente, yo puedo estar en otro país, venir aquí a Colombia el mes y medio, 2 meses que estoy, presto unos servicios de asesoramiento, hago una auditoría, genero una capacitación y demás, y estoy generando renta nacional, ¿cierto? Así no tengan un establecimiento propio aquí de forma permanente o transitoria dentro del país, pero sin embargo estoy generando una renta nacional, ¿listo? Porque el origen de los recursos los obtengo a partir de una actividad aquí en Colombia. Adicionalmente, lo que tiene que ver con ingresos nacionales cuando estoy vendiendo las propiedades, lo que yo les decía, yo me voy, hago mi capital, mi patrimonio acá, pero resulta que ya después de los años ya me adapté al país allá donde estoy, ya yo no tengo por aquí pues algo que me ate ni nada, por lo tanto pues vendo y esa ganancia, ustedes saben que se trata como una ganancia ocasional en el momento determinado de la venta de esos productos, de esas propiedades. En este caso, digamos, un bien raíz, pues genera una ganancia ocasional o no, pues en el momento de declarar la renta o cuando estamos vendiendo bienes materiales o inmateriales. Recuerden pues que ahí habla un poco es temas de inventarios, temas de vehículos o otras propiedades, ¿cierto? Como bienes inmateriales, ahí entraría pues locales, terrenos, oficinas y demás. Bueno. Listo. Dice que pues igual los de fuente extranjera, créditos que obtenemos en el exterior, ingresos que derivan de la prestación de los servicios en otro país, ingresos que se obtengan a partir de la enajenación o venta de dichas bienes, mercancías extranjeras o de propiedad de sociedades extranjeras o personas sin residencia en el país que se hayan introducido desde el exterior a centros de distribución logística internacional. Eso de todas maneras, pues vienen siendo pues transacciones, operaciones, sea mediante vinculación económica o que de una u otra manera, pues su origen de recursos provenga directamente del exterior y no tengan nada que ver con nuestro país, ¿cierto? Entonces, pero las tengo que declarar como renta extranjera. Bueno, esto ya pues el tema de que entiendo como establecimiento permanente, pues ahí ya que esté normalmente aquí, que generemos actividades permanentes o continuas dentro del país y demás. Declaración de renta para las personas naturales sin residencia en Colombia. Entonces, las personas que son naturales sin residencia en Colombia y sociedades y entidades extranjeras que de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Estatuto Tributario no tengan un establecimiento de comercio en el país o una sucursal en Colombia, son contribuyentes del impuesto de renta en relación con las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional, lo que acababa de explicar yo hace un momentico, cuando yo, que ya no tengo residencia acá, ya informé a la DIAN, ya me fui del país, pero de una u otra manera seguí aquí con la propiedad porque aquí me las estaban administrando, compraron a mi nombre y demás, pero ya llegó el momento que yo las vendo y por lo tanto después de esa venta me generó una renta, la cual pues debo declarar en el periodo o en el año que se generó el hecho económico como tal de venta, ¿cierto? O enajenación. Bueno, para los residentes fiscales se incluye el patrimonio bruto nacional y del extranjero en la declaración de renta. Sí, ¿por qué? Porque para los contribuyentes con residencia a domicilio en Colombia, excepto las sucursales de sociedades extranjeras en Colombia, el patrimonio bruto incluye los bienes poseídos en el extranjero. ¿Por qué excepto las sucursales de sociedades extranjeras? Porque de una u otra manera tendríamos que entrar a mirar ese porcentaje de participación o vinculación y realmente la casa matriz en qué sitio normalmente estaría ubicado, ¿cierto? Porque si es la casa matriz, controlador y además
pues está ubicado. Digamos en Chile, pues realmente no tendría en ese momento que declarar como patrimonio nacional aquí en la declaración, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues solamente los contribuyentes que tengan residencia aquí en Colombia y que el patrimonio sean bienes poseídos en el extranjero, excepto pues estas que tengan vinculación, porque eso ya tendría otro tratamiento diferente. Bueno, eso pues tiene que ver un poco pues con una ley para temas de cuentas extranjeras, pues igual esta pues no lo vamos a tocar y demás aquí, ¿cierto? Normalmente tiene que ver con temas de transacciones y movimientos a nivel de instituciones financieras o bancarias, por así decirlo. Bueno, creo que pues ya hemos abordado plenamente el tema de residencia fiscal, que tenemos pues unos criterios de sujeción como tal, ¿cierto? Que principalmente y el que más énfasis se tiene para saber si yo declaro o no, tiene que ver con esa permanencia en el país, ¿cierto? Y pues que de una u otra manera eso me genera la posibilidad de declarar o no. Cuando realmente no tengo yo la obligatoriedad de declarar o de ser residente fiscal, pues cuando más del 50% de mis bienes, ¿cierto? O de ingresos que genero, pues no son de renta nacional, sino de renta extranjera, como era el caso ahorita que yo, pues me había ganado 130 millones a cambio de en euros más o menos, ¿cierto? Digamos 30.000 euros, ¿sí? Entonces, pues ahí, en ese orden de ideas, pues yo estaba generando una renta mucho mayor en España que aquí en Colombia. Por lo tanto, donde yo no residiera aquí, no tuviera esos vínculos de consanguinidad ni nada aquí en el país, también por ese mero hecho de tener mis rentas a un porcentaje mayor del 50% en el país de exterior, pues yo no me consideraría persona física con residencia fiscal en Colombia, o cuando de una u otra manera mis vínculos económicos, familiares y demás estén totalmente radicados en ese país del exterior y yo pues no tengo ya esa calificación como residente fiscal. Este tema de la residencia fiscal, porque se hizo más énfasis en ello, porque de una u otra manera ese es el que me da como la condición de yo pagar o yo de ser contribuyente o sujeto pasivo en un país, no solamente en Colombia, sino en otro diferente, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que cuando nosotros en un momento determinado tengamos esas situaciones así, entonces tenemos que venir a mirar todos estos criterios de sujeción que están establecidos para poder saber si sí o no tengo que declarar. Listo. La próxima sesión creo pues que ya entraríamos un poco a hablar ya como puntualmente de esos convenios de doble tributación que están establecidos entre Colombia y otros países, ¿cierto? Entonces, yo desde esta semana pasada les he dejado aquí y pues les había dicho que íbamos a tratar un poco el tema de las lecturas, pero entonces en este caso sí les voy a decir que por favor vayan, hagan lectura. Por ejemplo, aquí el tema de la residencia fiscal, aquí amplían pues como los contenidos y lo que hemos hablado aquí en las diferentes sesiones sobre el tema de residencia fiscal. Lo que yo les decía aquí, que aquí había un ejemplito muy bueno para mirar el rango de días que está usted aquí en el país y cómo de una u otra manera pues puede ser catalogado por la duración o la permanencia en el país como residente fiscal, más todo lo que ya hemos mencionado. Entonces, esta lectura es complementaria para que puedan abordarla también ustedes si no la han ido a revisar esta semana que se las colgué.
Adicionalmente, pues esto, el tema para mejorar la tributación, esto más que todo es como una lectura que va a fortalecer un poco también los conocimientos y tiene que ver pues con nuestro tema, lo hemos tratado desde el principio, todo lo que tiene que ver con el COVID, cómo ha afectado de una u otra manera, no solamente la economía, sino a cómo tributar, ¿cierto? Entonces, esta lectura también importante que la aborden, igualmente también es importante que reflexionen, la analicen y en un momento determinado, la próxima sesión sacamos un espacito y de pronto la socializamos, ¿cierto? Pero donde yo me quiero centrar, y es el tema que ya con eso cerraríamos, es un documento que me he bajado de Actualícese también, donde están aquí los diferentes convenios e inclusive me pareció súper bueno porque aquí está el nombre del convenio, en qué año y cómo está, si está en vigor o si entra en vigor en tal fecha o todavía está pendiente, ¿cierto?, de suscribir, y siempre será un decreto o una norma generada desde el Congreso pues, de la República, ¿cierto? Entonces aquí está la ley que se establece ese convenio entre, por ejemplo, en este caso, Colombia y Canadá, Colombia y Chile, ¿cierto? Entonces aquí dice cuál es el convenio, qué fue lo que suscribieron y de cada uno de los países que tenemos en vigor dichos convenios. Entonces es importante más que ir a mirar pues como al detalle por allá, saber más o menos cuál es como el acuerdo que hicieron, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso vamos a decir el de India con Colombia, acuerdo entre el gobierno de la República Colombiana y la República de India para evitar doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y su protocolo. Mire que ahí no estamos hablando de otro tipo de impuesto, ¿cierto? Entonces, es importante que miremos qué es lo que establece esa ley y ese convenio como tal, ¿cierto? Entonces, mire, aquí tenemos pues los más importantes y los que tenemos en el momento en vigor. Dice, convenio entre la República de Colombia y Japón para la eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión tributaria. Lo suscribieron en 2018. El que suscribieron entre Colombia y Italia elimina la doble tributación con respecto a impuestos sobre la renta y prevención de evasión y elusión tributaria. Si ustedes miran, recuerden que todo propósito del convenio, y con esto ya cierro porque me estoy quitando unos minuticos, siempre es la libertad de movilización de las personas, se fundamenta en el transporte y comercialización de dichas mercancías, o sea, esas transacciones que hay entre un país y otro, el de la generación pues de la misma renta como tal, ¿cierto? Y en últimas, evitar la doble tributación como tal en esos países. Y pues cómo se hacen, como lo habíamos dicho anteriormente, a partir de esos mecanismos y esas herramientas que se utilizan para alivianar un poco dicha carga tributaria. Entonces, ya, si yo tengo rentas, digamos, en Colombia y Portugal, pues me vendría a mirar si aquí qué establece o qué dice en ese convenio, listo. Adicionalmente a ello, yo les voy a pasar, un momentico, yo les voy a pasar, bueno, se los voy a pasar ahorita por WhatsApp porque lo tengo aquí directamente en el WhatsApp mío, sí, un documento donde hay un ejemplo de renta local, ejemplo de renta mundial y cuando la persona tiene doble residencia fiscal, ¿sí? Uy, mire cómo tengo todo esto. Bueno, entonces ese documento se lo voy a pasar a ustedes, se los voy a colgar, ustedes me dirán, ¿se los paso por WhatsApp o se los cuelgo allá directamente en la plataforma para que miren, no tienen que hacer nada con el documento, así como tarea, en fin, no, simplemente para que asocien lo que hemos visto durante estas sesiones sobre el tema de residencia fiscal y si es esa persona obligada a tributar o no. Hay un ejemplito de renta local, renta mundial y cuando tienes doble residencia, o sea, que debes tributar en dos partes realmente, ¿sí? Entonces, con eso,
pues terminaríamos esta temática. Como les digo, vamos a abordar un poquito más antes de la evaluación la próxima semana lo que tiene que ver con los convenios de doble tributación, específicamente las ventajas que se tienen en esos convenios y pues cómo son los 3 diferentes modelos específicamente trabajados entre Colombia y los diversos países del mundo con los que tiene esos acuerdos. Pues nada, si no tienen preguntas, inquietudes, pues yo les diría pues que gracias por la atención y pues igual ya me dirán ustedes si tienen alguna inquietud. No, profe, ninguna. Bueno, listo, entonces quedamos de acuerdo con que el examen final pues será un test y que ustedes me van a preparar ese videíto. Sí, señor. Entonces quedamos de esa manera. Listo. Gracias, Claudia. ¿Alguien más tiene algún aporte o pregunta o quedamos así y nos despedimos? Todo está bien, profe. Bueno, Jorleni, gracias. Gracias, Claudia. Muchas Bueno, Jonathan. gracias. Bueno, a todos una feliz noche. Espero que esta Semana Santa la disfruten, que compartan en familia, que realmente pues sea verdad un espacio de recogimiento y pues de reflexión personal para pues cuidarnos y poder seguir adelante Dios mediante, ¿cierto? Y pues ya tendríamos la semana después de Semana Santa, tienen ese espaciocito de manera que antes del día 10, o sea, para el día 9 deben estar colgados los videitos en la plataforma, en Moodle. Yo les voy a abrir ahí el enlace para que lo tengan. Y como les digo, también les voy a compartir esa lectura, esa donde están los 2, 3 ejemplitos, para que asocien un poco eso de la residencia fiscal, eso de cómo yo de una u otra manera rento local o mundialmente y cómo aplicaría ahí el convenio de acuerdo al país donde yo genere dichas rentas. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, feliz noche, Listo, profe. feliz semana. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Adiós. A usted, todos, gracias.